Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a intentar hacer una suerte de balance de la apretadísima agenda, la riquísima agenda de diversidad, de estilos, de instituciones que han participado en la vida cultural de Buenos Aires este año. Basta una mirada a vuelo de pájaro de esta agenda, como les decía, inagotable, para validar a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales del mundo. Sin duda, Buenos Aires no duerme y a lo largo de este año ha ofrecido una diversidad de actividades de singular calidad que han permitido el acceso gratuito de los porteños, visitantes y también de muchos turistas a muestras y performances que no se han limitado al casco histórico o a los circuitos tradicionales como el de la calle Corrientes, sino que se han expandido a una multiplicidad de barrios porteños. No desarrollaremos las actividades del Complejo Teatral Buenos Aires porque dedicamos más de un programa a algunos de los estrenos de las obras que se dieron en el Complejo Teatral y tampoco vamos a ahondar en el Centro Cultural Recoleta, al que también le hemos dedicado más de un programa. Pero vamos a las actividades de las que hablábamos. La Noche de los Museos, este año, reunió a más de 1.200.000 personas que trajinaron alrededor de 300 espacios culturales públicos y privados, donde se desarrollaron talleres, visitas guiadas y espectáculos musicales. La apertura tuvo lugar en el Centro Cultural Recoleta, con la Torre de Pisa de Espaguetis, la nueva obra de arte efímero de Marta Minujín, que terminó con la entrega de 20.000 paquetes de tallarines al numeroso público que se congregó en el Recoleta y contó con la presencia del jefe de gobierno, Jorge Macri. Jorge Macri expresó, entre otros conceptos, que la Noche de los Museos es la noche más grande de la cultura de nuestra ciudad, una noche única, y agregó que Marta Minujín, y acá lo estoy citando, es sinónimo de arte pop y vanguardia e imaginación desbordante. El artista agregó que ella siempre confía en estas obras suyas de arte efímero porque viven en la memoria de la gente. Bueno, Gabriela Ricardes, la ministra de Cultura de la ciudad, expresó que la Noche de los Museos es una muestra de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos, el sector público, acá la estoy citando, el privado, los espacios independientes y la comunidad. Y sigo citándola cuando dijo, es un fenómeno cultural que por su alcance y su participación proyecta a Buenos Aires
como una gran capital cultural. Bueno, acá terminé mi cita. Hay que aclarar que todo el transporte de la ciudad está al alcance de los porteños sin costo y también de los turistas, y también el sistema Ecobici. Bueno, nuevamente a la noche de los museos se sumó este año la noche de las librerías y también a la noche de los bares notables. Es, eh, es un fenómeno cultural, expresó la ministra, que por su alcance y participación proyecta a Buenos Aires como una gran capital cultural. Eh, bueno, a la noche de las librerías se sumaron más de 70 librerías y espacios culturales, incorporó nuevos circuitos barriales. Esto es muy importante porque han surgido muchas nuevas librerías y hay otras que están funcionando hace tiempo en los distintos barrios porteños. Y más de 200.000 personas disfrutaron de la noche de las librerías para eh, participar de las charlas, de las lecturas, de los números musicales y las propuestas literarias y performances que reunieron a autores, o sea, escritores, muchos escritores, libreros, lectores y amantes de la cultura en general. Tengamos en cuenta, además, que toda esta movida genera trabajo para los porteños, porque no solo para los que mueven estos espacios, para los espacios de los teatros, para los espacios de las librerías, sino también para la gastronomía y las actividades afines, porque el que asiste a alguna de estas tantas actividades, luego es muy común que se encuentre en la calle a la salida de los teatros, de las conferencias, de los recitales, y terminen en algún restaurante, en una pizzería, en un café, y todas esas actividades mueven la economía y se desarrollan en el entorno de los espacios culturales. Eh, Fue inaugurada también, paso a otro tema, que es el programa Bibliosubte, que se inauguró con la apertura de la primera librería en la estación Avenida de Mayo de la línea A, la más antigua de Buenos Aires, que se inauguró en el año 1913 y que dio comienzo a este programa. El Ministerio de Cultura de la ciudad, junto con la red de subterráneos de Buenos Aires, inició este programa que permite a los pasajeros asociarse de manera simple y llevarse libros de préstamo, y transforma así el viaje cotidiano en una experiencia cultural que acerca el libro a nuestros públicos y además facilita el acceso a los bienes culturales en espacios de circulación masiva, como ustedes saben muy bien que son los subterráneos de Buenos Aires. Dado el precio de los libros, sabemos que no todo el mundo puede adquirirlos y este préstamo es una forma de democratizar el acceso a la cultura y de promover la lectura. En el orden internacional, me parece muy importante señalar que la ciudad concretó un programa que conectó a Buenos Aires con Madrid. Madrid se convirtió en más de 15 espacios culturales en escenario de una amplísima agenda de propuestas que reflejaron la riqueza y diversidad de la identidad porteña. Espacios para teatro, o sea, en los teatros se desarrolló esta actividad, este programa, en música,
en los cines, también hubo actividades de artes visuales, tango, que es una pasión en toda Europa, literatura y gastronomía. El programa buscó tender puentes y consolidar un diálogo permanente entre estas dos capitales. Madrid es también una ciudad noctámbula como Buenos Aires, y también promover la proyección internacional de la cultura porteña, generando oportunidades de intercambio para nuestros artistas, nuestros escritores, nuestros actores de teatro. ¿Por qué? Porque estos intercambios se manifiestan en lo económico, en lo turístico y lo social. Entre las actividades que más repercusión tuvieron estuvo la obra Ricardo III de Shakespeare, que tuvo muchísimo éxito en el Teatro San Martín, que estuvo varios meses, y también la muestra de Sara Facio sobre María Elena Walsh, que se desarrolló también en la fotogalería del teatro. Bueno, se suma a todas estas actividades la recuperación del histórico edificio del diario La Prensa, que es la sede del Ministerio de Cultura, que tendrá un espacio cultural de vanguardia y exposiciones de artistas emergentes. Bueno, después de este paseo por nuestra Buenos Aires que no duerme, damos espacio a una pausa para recibir a nuestros invitados. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. El enorme gusto, el privilegio, diría yo, de recibir en nuestro programa a Gabriela Ricardes, la dama de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que realmente está sonriente con sus rulos y su maravillosa foto de fondo del polaco Goyeneche, a quien hemos amado tanto, supongo. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Magdalena, muy bien, muy contenta de estar con vos. Siempre es un placer charlar un ratito y pensar juntas. Sí, sí, la verdad es que, mira, yo que sé bien lo que es la gestión cultural, estaba pensando hace un ratito, mientras que te cabe una frase que yo adoro, que es el título de las memorias de Neruda, que se llama Confieso que he vivido. Porque a mí me parece que cuando he estado por ahí eh, eh, a punto de estallar o a veces bajoneada, uno dice, confieso que he vivido. Y yo creo que vos que sos muy joven, que tenés tanto por delante, realmente has tenido un año que quiero que les cuentes porque no has parado. Además, una expansión por el mundo, ¿no? No. La, Fue un año fuerte, viste que estos cierres de año te sirven un poco para mirar y a veces no te das cuenta si pasó un año o 10, ¿no? Hay años como que tienen pero esa este año fueron como 10 para vos en año la fue ciudad. 10, la ciudad tuvo un crecimiento exponencial en cantidad y en calidad de su oferta cultural, no solamente de lo que nosotros hacemos, de la oferta cultural pública, o que ahora vamos a hablar un cachito, sino también de todo lo que pasa como ciudad preparada, lista y prevista entre los públicos, los privados, los eventos, los internacionales, etcétera, como una ciudad que creo que se expresó o florece, empieza como lo que realmente Florece, es, florece que como los jacarandáes que se están yendo. exactamente, que es es una capital cultural global. Y creo Total. que esto, más allá de un título, de un sentir, es algo de lo que hay que hacerse responsable también y hay que trabajar. No solo para que sea, sino también para estar a la altura de esas Para expectativas sostener. que eso genera. Así que revisando un poco los números, nosotros tuvimos este año solo en los efectores públicos,
una participación de 7.7 millones de personas a los teatros, los festivales, las actividades, los centros culturales, los museos, las bibliotecas, los cursos. 7.7 millones, eh, Es una barbaridad. Es, una, digamos, es una en cifras para eventos culturales, me parece que es inédito. Batiste el récord este año, ¿no? es inédita. Este año fue un año de muchos récords muy interesantes porque tienen que ver con la participación ciudadana y con lo importante que le resulta al porteño que habita la ciudad y al visitante que viene aquí, ya sea extranjero o nacional o que vive en los alrededores, lo importante que es mantener una oferta cultural pública y de calidad porque es un consumo que para nosotros es habitual, no es esporádico. Y cuando estamos a la altura, la comunidad, el público, el ciudadano, ¿no? Responde a eso. Tuvimos récord de la Noche de los Museos con 1.5 millones que dejamos de contar porque había Sí. que contar los números, pero estamos seguros que fue más, pero digamos, fue un récord tremendo. Lo mismo con la Noche de Bueno, las Librerías. la noche de los museos ya es un clásico esperado, ¿no? Es un clásico que lo que tiene de interesante ¿No es para mí cierto? es que se pudo no solamente mantener, sino incrementar y crecer en lugares donde no había tanta oferta cultural. Es decir, que podemos salir de la milla de los museos o de los espacios más conocidos y se pudo Exacto. desarrollar este año en más de 330 puntos diferentes en todos los barrios, en todas las juntas vecinales, en todos los institutos de investigaciones históricas, en todas las casas particulares que empiezan a abrirse con sus Qué colecciones. fantástico. Las casas, las Tenemos bibliotecas, todo. exactamente, fue un año muy, muy interesante porque eso es, digamos, el verdadero éxito es esa apropiación que hace la ciudadanía del fenómeno, ¿no? Y creo que de esto estamos muy, muy felices. Lo mismo pasó con el Teatro Colón tuvo números récord, no solamente en ocupación, sino en cantidad de funciones y también en cantidad de actividades anexas en una política, en este cambio de modelo de gestión Sí, sí, de no paran apertura de organizar actividades. enorme para que todo aquel que nunca se animó a venir al Teatro Colón o que cree que no es para él o que no sabe bien cómo hacer, Exacto. pueda tener o los perifoneos, que son todas las actividades previas a las funciones abiertas al público en general, o los Sí. ensayos abiertos, o los conciertos del Colón, o las visitas guiadas artísticas, Las visitas guiadas que han organizado y la hermosas, y calidad de esas visitas. es muy importante no subestimar, nunca hay que subestimar al público pensando que bueno, ya viene algo más o menos, y creo que lo que este año nos demuestra es que el ciudadano porteño y el visitante porteño tienen un estándar y nosotros creo que el gran éxito es que podemos estar a la altura y superar y dar más de lo que uno viene a esperar. Creo que esa es nuestra función No, también como... además, ¿sabés? Sí, eso y todo lo que vos estás comentando habla de una palabra que es inclusión. Estamos viviendo, los argentinos a nivel general, políticas que nos agreden en alguna medida en lo económico, lo social está difícil, lo económico para la gente. Entonces, la oferta de ustedes incluye la gente y sí, la cultura no te da de comer, pero te da felicidad. Es lo que yo siempre digo. Te da, digamos, tiene muchísimos beneficios, incluso la posibilidad de tener un trabajo de calidad. No hay que minimizar Exacto. tampoco el factor de desarrollo que implica la cultura, como nosotros lo tenemos muy claro y por suerte en este sentido es algo que está totalmente internalizado en nosotros, en nuestro jefe de gobierno, que siempre reafirma en cada una de las actividades culturales que la cultura no es un Sí, gasto, es y da el un presente, motor ¿eh? de desarrollo y Da el presente además. está muy presente, es una persona que el medio no le da lo mismo, es una persona que le importa, es una persona que,
digamos que entiende perfectamente y que como inversión cuidamos la inversión, sabemos a dónde la ponemos porque tenemos que llegar al ciudadano a partir de lo que nosotros mismos hacemos, de la relación que tenemos con los terceros, con los privados, con las asociaciones, con las fundaciones, porque en definitiva el ciudadano que lo recibe, que como vos bien decís, la cultura es intrínseco del desarrollo humano, de la vida de Absolutamente. una persona, sobre todo en un momento donde nosotros tenemos más tiempo libre, nuestros trabajos nos dejan la posibilidad de tener un tiempo que está muy demandado por muchas otras cosas y mucha otra atención, y que Sí, nosotros podamos exacto. ese tiempo que la gente nos regala, nos da en una experiencia de calidad, enriquecedora, que te mejore tu bienestar, es muy Exacto. importante. Y sobre todo también entendiendo que es un momento económico difícil, Difícil. que la cultura, el acceso a los bienes y a los servicios culturales no debería, no, no debería estar solamente para aquellos que pueden hacer, que pueden destinar Exactamente, su porque es gasto un para eso. consumo y la gente lo necesita. Es un consumo muy arraigado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. No es Sí, algo más, está muy relacionado con nuestras raíces, con nuestra historia, con lo que nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos, donde eso es totalmente. parte de nuestra vida cotidiana. Y creo que también este número muestra eso, muestra que nosotros pudimos absorber sin agrandar el Estado, sin agrandar estructuras, sino que pudimos absorber Claro, más es respuestas, hacer más eficiente, lo han más logrado. eficientes, entender este concepto y sobre todo que nadie quede afuera, que nadie se quede afuera porque no tiene la posibilidad económica de hacerlo. En ese sentido, creo que una Exacto. de las políticas que más lo demuestra es nuestra biblioteca digital. Nosotros lanzamos a fin del año pasado la biblioteca digital Jorge Luis Borges y también reforzamos muchísimo la compra de libros en nuestras bibliotecas públicas. Abrimos Eso ahora lo la sé, subte lo sé. y eso generó casi duplicar en un año la cantidad de usuarios a nuestra red de bibliotecas. ¿Por qué? También, no solamente porque el servicio es bueno, sino también porque hoy el acceso al libro, más allá del precio único, Por etcétera, sigue siendo supuesto. caro y por suerte. Gabriela, y vos dijiste además algo que a mí me gusta mucho porque uno sabe lo que se padece con el backstage, ¿no? Cuando a último momento faltan, no sé, yo me acuerdo cuando montaba exposiciones en el exterior, era parir cada muestra, porque no llegaban, porque los seguros, porque esto. Y todo eso, la gente no lo vive. La gente llega y se sienta afortunadamente y disfruta. Y uno es muy feliz con eso, ¿no es cierto, Gabriela? Ahí es cuando vos te olvidaste de todo lo que padeciste, ¿no? Digamos, ese es el momento. Totalmente, Ese es el momento donde ves el destinatario final, que es el ciudadano, en el centro de las políticas públicas que uno genera y todo lo que cuesta llegar. Porque en ese momento, por más cansados que estés, vos lo conocés bien, más sí, agobiado, etcétera, sí, sí, todo valió la pena, ¿no? En este valió sentido, la pena, exactamente. No, eh, además, bueno, has contado desde la digital, todo eso es favorecer el acceso de la gente a los bienes de la cultura y colaborar. además, Perdón, no, colaborar justamente con eso, con los diferentes sectores. Tuvimos ahora un lanzamiento que empezamos en 2026, que ya este año empezamos tímidamente y en 2026 se refuerza sobre el sector audiovisual, un sector que es muy importante en nuestra ciudad de Buenos Aires, que concentra fundamental, el 7% de las productoras del país, en un rasgo tan identitario como el cine, para la constitución nosotros hemos constituidos por el cine y el cine nos constituye a su vez, y absolutamente. Además, no el queremos, cine es una magia realmente que nos,
son esos espacios también de comunidad, de compartir, de ver todos al mismo tiempo aquellas historias que te atraviesan y que, bueno, nosotros con todas las políticas que teníamos para el cine, creamos un programa específico de desarrollo audiovisual donde se junta desde el Museo del Cine hasta el Bafisi, hasta el cash rebate, hasta los beneficios de mecenazgo, etcétera, en un programa integral que pueda colaborar con el sector. Y la otra cosa que empezamos a poner mucha fuerza es a la apertura de nuevos mercados también para Sí, nuestra industria y nuestros artistas en el exterior. En ese sentido, el posicionamiento que permitió Espectáculos, el Teatro San Martín, que ha salido con el ballet y con sus producciones a mostrar lo mejor de las artes escénicas globales en una ciudad como Buenos Aires, que sin duda es la tercera capital, y ahí me animo a decirlo pero sin pudor. absolutamente le podés decir, yo estoy convencida de que es una capital cultural con mayúscula y hay ciudades de Europa que a mí, que las conozco a casi todas, me parecen provincianas al lado de Buenos Aires, Y ¿no? bueno, nosotros en artes escénicas, imagínate que está Nueva York, Londres y Buenos Aires, somos Claro, exacto. que Madrid. Entonces nos parecía que teniendo una lengua en común, teniendo el idioma que hablan 570 millones de hispanoparlantes en el mundo y teniendo la generación que nosotros tenemos no solamente de literatura base, sino también de dramaturgos y de versiones de los clásicos en español, valía la pena que salgamos a mostrar esta capacidad, y esto se ha Fue muy reafirmado. bien en España, ¿no es cierto? La presencia del Teatro San Martín con Ricardo III, con Sansón de las Islas, y con Medida por Medida, da cuenta un poco en tres líneas totalmente diferentes. Una es la revisita de clásicos como Ricardo III con Joaquín Furriel, después la escritura contemporánea, porque Sansón de las Islas es una obra de Gonzalo de María, Sí, realizada por y Luciano además una obra muy tocante para los argentinos. y por otro lado, un creador como Gabriel Chame Buendía en el colectivo, digamos, de otro tipo de teatro Lo físico. sé. Creo que lo que hizo fue también dar un panorama avasallante de lo que lo Sí, que es el teatro en absolutamente. Buenos Aires. Nuestro ballet contemporáneo que estuvo en Fue a Colombia, varios lugares en Colombia, ¿no? exactamente, estuvo también en el Festival Chekhov, o sea, tuvo presencias muy, muy importantes, y el año que viene se viene también un año importante, y creemos que es parte también, no solamente de posicionar a Buenos Aires como una capital cultural global, sino también que es eso lo que atrae que la gente en el mundo elija venir a Buenos Aires, o sea, eh, Absolutamente. Y la gente te lo dice. Es como cuando vos hablaste también de las librerías al comienzo, yo me acuerdo cuando me tocaba ir a la Feria del Libro de Frankfurt y que uno se encontraba no solamente con todos los editores que nos acompañaban y los escritores que llevábamos, sino que eh, uno va haciendo amistades en el mundo, como te pasará a vos, y aman venir a Buenos Aires por las librerías. y mira, las librerías, los consumos culturales, la cantidad de teatros, la programación 24/7 que tiene Buenos Aires, en cualquier barrio, en cualquier lugar, su gastronomía, su patrimonio, el tango, el Exacto. folclore, digamos, son las cosas identitarias reales de una cultura existente, no forzada, no inventada, Nada. que nuestros bares notables, nuestros museos, Los cafés notables, es fantástico. No, no, digamos, y además la gente, es una ciudad que no duerme, convengamos. una ciudad que no duerme, y bueno, justamente en eso estamos trabajando fuerte, que es una nueva política que nos pidió el jefe de gobierno, que es una política de nocturnidad, donde volvamos a recuperar en los diferentes corredores esta Buenos Aires 24 horas, ¿no? Entonces, empezamos Fantástico. en Corrientes, en la avenida Corrientes, donde todos los sábados tenemos el servicio de transporte, de subtes y de Sí, colectivos lo he visto. mañana, proyecciones públicas, cine al aire libre y Sí. en diferentes ejes, para también fomentar que nos acompañen los gastronómicos, los teatros Es que privados, Es y que es que lo que todo vos el decís, lo ecosistema mejore. cultural mueve otros sectores de la economía. Eso es lo que a veces
la gente no entiende cuando uno pide presupuesto, cuando a mí me tocaba pedir presupuesto para cultura. La cultura moviliza desde los electricistas en el teatro, los escenógrafos, o sea, todo lo que está El detrás, barcito de al los lado, bares, los restaurantes, o sea, el que bares, no sale y no va al teatro no va a comer después, etcétera, ¿no? los hoteles, la cantidad de gente, nosotros estamos ahora terminando de aunar los números para poder presentarlos, la cantidad de gente que viene al turismo cultural, es decir, que se viene por ahí del interior o de un cachito más lejos, un fin de semana, para ir al teatro, que mueve el teatro, la hotelería, la gastronomía, las Todo. casas de alrededor, es muy fuerte, así que eso no estamos inventando la rueda, esto está No, comprobado en otras, en bueno, otras ciudades, así que estamos felices y redoblando la apuesta, así con novedades para el 2026 que bueno, en un par de meses mira, yo sé que tengo que liberarte y me están haciendo señas por todos lados. Te agradezco un montón, sabes que para mí es un privilegio, lo gracias. reitero, tenerte en el programa. El presidente de la radio te mandó un cariño, no está en Buenos Aires y bueno, y nos estamos viendo como siempre. Bueno, un abrazo, Un gracias por abrazo enorme y feliz aquí. Navidad. Es muy importante para nosotros que todos los actores culturales como son ustedes estén siempre tan cerca, colaboren en la difusión y hagan que más gente pueda acceder a estas cosas maravillosas que tiene la ciudad. Obviamente. Estamos en Muchísimas lo mismo. Abrazos. gracias. Chau. Chau, Gaby, gracias. No, al contrario, muchas gracias a vos. Un beso No, enorme. un gusto, Chau. Chau, chau. Buen año. Porque todo es cultura y porque somos radio. fmradiocultura.com.ar. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater.
Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Maximiliano Tomás, que es el director del Centro Cultural Recoleta. No es una institución nueva en mi programa. Buenas noches, Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Cerrando el año, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, podemos decir que sí. A pocas horas de Navidad podemos decir que ya estamos cerrando el Sí. año, sí. Pero hasta la semana pasada, el 17 de diciembre, inauguramos 5 exposiciones nuevas o 5 salas nuevas. Así que fue un año verdaderamente intenso y largo en el sentido estricto para nosotros. Pero con una programación, porque no es que tuvieron tres cosas todo el año, sino que fueron, me gustaría que hicieras un pequeño balance Mm. de lo que considerás que fueron los hitos más importantes de las actividades que desarrollaron. Sería, no sé si nos alcanzaría el programa entero No, 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 por como eso te sabes, digo, un como sabes, balance donde en un balance uno rescata los puntos fuertes, sí, pero digamos. son muchas disciplinas, ¿viste? Entonces, Sí, no quiero ser injusto con ninguna, pero bueno, digamos que cerramos el año con mayor asistencia de público que en el 2024, que ya habíamos duplicado la del 2023, con lo cual ahí tenés una pauta, o sea, seguimos creciendo en cantidad de visitantes anuales. Eso es una qué cosa. En, fantástico. en noviembre batimos el récord mensual, creo que de los últimos 20 años del centro. En noviembre tuvimos 110.000 personas, solamente en un mes, solamente durante noviembre. O sea, esos son hitos concretos que tienen que ver con lo estadístico, si querés, o con los números. Pero vienen asociados o aparejados con, evidentemente, con acciones desde el área de programación del Centro Cultural. Este año, por ejemplo, durante la Noche de los Museos, tuvimos la inauguración de la Torre de Spaghetti de Marta Minujín. Claro, Eso, eso te iba a decir vos. ¿Dónde elige la ciudad y dónde elige Marta Minujín hacer esa obra de la que hablaron todos los medios y que se convirtió en la frutilla del postre, digamos, para este año? En el Centro Cultural Recoleta. ahí va. Reconozcamos que es Mm. un espacio maravilloso, pero que no aprovecharlo, bueno. Después la exposición de los arquitectos, que yo le dediqué un programa reciente, lo entrevisté a Jacques Bedel, que es poner en acto la historia, ¿no? Bueno, contanos. Exacto, exactamente. La exposición que está en cartel durante ya todavía varios meses más, arquitectos artistas. Después tuvimos, por ejemplo, apostamos a hacer por primera vez, por ejemplo, un trabajo en conjunto con la Embajada de México y tuvimos la celebración del Día de Muertos. Eso fue un punto altísimo dentro de nuestro año también Sí, porque pasaron más de 40.000 personas en 2 días solo ese fin de semana. Hicimos la proyección junto con Movie, la empresa cinematográfica, en la terraza de Twin Peaks, la serie de David Lynch, el cineasta estadounidense que sí, murió en enero de este año. una maravilla. En Recoleta, digo, en la sala Cronopios del Recoleta, tuvimos este año 2 exposiciones muy grandes que al mismo tiempo fueron investigadas y realizadas por curadores propios. Carroña Última Forma fue la primera, e invitados
que es la muestra que está actualmente en Cronopios, que es Políticas del Sabor con Larissa Smooth. O sea, no dejamos de programar cine con funciones de jueves a domingo, todos los meses. No, bueno, acabamos de inaugurar, como te decía, la semana pasada, una muestra sobre el escritor Carlos Busquet, un homenaje a Carlos Gorriarena, una exposición en Sí, dos a Carlos salas. Gorriarena, realmente homenajearlo, que tanto se lo mereció, ¿no? Realmente yo que tuve, tuve el privilegio de conocer y tratar mucho a algunos de los viejos directores del Centro Cultural Recoleta cuando vos estabas en el Moisés, supongo, qué sé yo, No, 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 Gieso, no soy tan a joven. Briante, a Gieso. Bueno, la verdad que es un espacio, que es un desafío. Tener eso y no moverlo es un pecado, Maxi. Bueno, algo que a mí me pone muy feliz, más allá de el trabajo cotidiano de los trabajadores de Recoleta, que hace muy pocos días por primera vez volvieron a sacarse una foto de conjunto. Los trabajadores de Recoleta me dicen que Qué hace por lo menos bueno 20 eso. años que no pasaba. También lo cierto es que han vuelto al centro cultural, además de los críticos, los artistas, el público en Sí, general, ha vuelto gente muy destacada que hace mucho que no venía. Entre ellos, coleccionistas o curadores, pero también, ya que lo mencionaste, el otro día en la inauguración de estas exposiciones estuve charlando largo rato con la ex mujer de Miguel Briante, que no volvía a mirá, Recoleta hace 30 años. claro, Y ella es una como Liliana Piñeiro, como Nora Hochbaum. claro, bueno, hay gente que sigue estando, sigue produciendo en el ámbito de la cultura, Pero Liliana Piñey. pero que no habían vuelto a Sí, pisar el Recoleta. sí, Y a mí me da mucha alegría y mucha felicidad que esa gente que hizo grande la historia del Recoleta se sienta invitada y se sienta partícipe de esta gestión. Y es por eso que claro. vienen ahora a las salas, vienen a las inauguraciones, vienen a los cócteles, vienen a pasear, vienen a ver las muestras. Creo que el legado de la reconciliación de la gestión con la historia del espacio y con el legado de todas estas personas, si se quiere, es lo que yo más destaco del trabajo que pudimos hacer estos 2 años de gestión. En estos 2 años. Bueno, acabas de decir una palabra que para mí está cargada de significación, que es la reconciliación de estas personas con la historia de estos espacios. Esto significa poner en acto lo vivido tal vez hace mucho tiempo y también traer al presente a aquellas personas que hicieron que el Centro Cultural Recoleta fuera lo que fue desde sus orígenes. Exactamente, sí, sí, sí. Digo, vos lo mencionaste también, Jacques Bedel, digamos, Jacques Bedel Claro, hace años que no venía al centro y ahora no solo viene, sino que además tenemos una exposición de él. Bueno, no sé, no, 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 obviamente y no. otra cosa que también me parece muy rescatable es el espacio que les has dado a artistas de las provincias, que eso no fue lo habitual del Centro Cultural Recoleta, que yo recuerde, digamos. Y esto Bueno, es un es, espacio de privilegiado el Centro Cultural Recoleta, ¿por qué no decirlo? Es muy bello, es una postal de Buenos Aires, ya el lugar. así es, sí, sí, y la representación federal la tenemos asegurada precisamente por nuestra convocatoria de artes visuales anual. O sea, nosotros programamos a través de una convocatoria abierta y federal. Programamos artes visuales en el Recoleta a través de una convocatoria abierta y federal. Con lo cual, todos los años tenemos artistas y hemos tenido artistas de cordobeses, mendocinos, platenses, marplatenses, de Santiago del Estero,
Bueno, Sí, casi prácticamente todas las provincias de la Argentina que vienen a mostrar eh, a Buenos Aires en el Recoleta, ¿no? bueno, ¿y algún plan para el año que viene que puedas anunciar? No puedo anunciar demasiado, pero sí, como hombre de letras, es inevitable que te cuente que vamos a inaugurar Cronopios cuando bajemos Políticas del Sabor. La próxima Cronopios va a ser una exposición, una exhibición dedicada a Jorge Luis Borges. Ay, pero qué Sí. felicidad me da, Sí, estamos trabajando qué con la Fundación Jorge Luis felicidad. Borges ya desde hace varios meses para hacer una gran muestra sobre Borges en el Recoleta para inaugurar en mayo del 2026. Así que eso es una de las cosas Qué importantes que bueno. tenemos el año que viene. Eso, eso es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Importante, Sí, porque se cumplen 40 años de la muerte de Borges es Borges. eterno, eterno, y es pasión de multitudes, diría yo, y me parece que, además, me, ya despidiéndonos, ¿no? Me acuerdo de grandes muestras de literarias en el Centro Cultural Recoleta, como la de Cortázar Ujú. y alguna Exacto, otra. O sea exacto. que el centro no solamente ha sido un polo para las artes visuales, No, nosotros también hicimos para, Cortázar en el 2024, hicimos Aira y Busquet en el 2025 y en el 2026, entre otras actividades literarias o relacionadas con la literatura, vamos a tener el primer Cronopios con Borges, con la Fundación Internacional bueno, Jorge Luis Borges y con los mayores especialistas en Borges participando también de la expo. bueno. Vos sabés que yo soy colega tuya, así que Ujú. aplaudo. Exacto, exacto. Bueno, Maxi, muchísimas gracias. Te Gracias a deseo ustedes. para el año que viene un año tan fructífero como este que estás terminando. Y bueno, nos estaremos viendo en el centro. Felicidades, felicidades para Fel- todos y muchas gracias por el diálogo, por la conversación. Chao, Maxi. Hasta luego. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, en momentos en que la, la cultura, la política cultural a nivel del Estado Nacional ha sido bastante recortada, muy recortada en sus magros ingresos. Yo siempre suelo decir que la cultura es la cenicienta de los gabinetes nacionales, porque me tocó vivirlo como funcionaria, porque estuvo siempre cuando me tocó trabajar en la Secretaría de Cultura de la Nación. Podemos decir,
pese a ese recorte que ha habido, que este año el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, no produjo una sola película nueva, un solo subsidio a la producción de cine argentino, que si ustedes recuerdan en otros años, en otros tiempos, era muy habitual que cualquier estreno de cine argentino tenga dentro de los créditos el apoyo del Instituto Nacional de Cine. De la misma manera, podemos decir respecto de otras expresiones de nuestros museos nacionales, donde no ha habido recursos para montar nuevas exposiciones que suponen una erogación ya enorme de los seguros que suponen en los museos de arte el traslado de las obras de arte, ni que hablar que traer obras del exterior es algo impensado, justamente obras de arte, estoy hablando por los recursos que insumen los seguros de las obras de arte. Pese a todo, esa vocación que tenemos los argentinos por armar un menú con lo que queda, con lo que hay, apelando no a la improvisación, sino a los riquísimos recursos que tenemos siempre, con los que contamos. Bueno, podemos decir que hacer un programa dedicado en este contexto a la vida cultural, a la programación cultural de la ciudad de Buenos Aires en este año que se está yendo, que se está terminando, es hacer un reconocimiento a una política cultural que no se dio y no cesó de ofrecernos inauguraciones en los museos de la ciudad, en el Centro Cultural Recoleta, el Complejo Teatral Buenos Aires, que trajo una programación magnífica y que está preparando, tengo entendido por su director, una programación inclusive de excelencia para el año 2026. Bueno, por todo esto me parece que es bueno poder decir que nuestra cultura está en pie, que resiste, que es uno de los valores, de los méritos por los que se nos reconoce en Europa, en los distintos países de la Unión Europea, a la Argentina. No somos solamente Maradona, Messi o el dulce de leche. Yo siempre lo digo, somos una cultura poderosa que se expresa en la interacción con el mundo, y Europa nos valora como un país cultural en el contexto de toda América Latina. Bueno, por todo esto, yo les deseo unas excelentes fiestas en comunidad, con las personas a las que amamos, con las que elegimos reunirnos y compartir nuestras vidas. Y nos estaremos viendo, escuchando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.